El viceministro del Interior, Daniel Palacios, explicó el ABC de la nueva etapa en la que entra el país a partir del 1 de septiembre, lo que se llama aislamiento selectivo. El viceministro habló con Vanessa de la Torre. Pasamos entonces del aislamiento preventivo obligatorio al aislamiento selectivo. ¿Esto qué es y cómo va a funcionar? Daniel Palacios es el viceministro del Interior. Viceministro, un gusto. Gracias por estar en Noticias Caracol. Un placer estar con ustedes. Efectivamente, pasamos del aislamiento obligatorio a un aislamiento selectivo y un distanciamiento individual. ¿Qué quiere decir el distanciamiento individual? Es el autocuidado, la autoprotección que debemos tener todos los ciudadanos, porque ahí está la primera garantía para poder proteger la salud, y es ejercer todos los protocolos de bioseguridad propios, como son el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de las manos, todas esas actividades que debemos hacer. Si tenemos síntomas, no exponernos de salir a la calle y no exponer a otros, así como también si tenemos una prueba positiva, cumplir con la cuarentena estricta. Viceministro, hemos recibido un montón de mensajes de televidentes y de personas que acuden a templos, a iglesias y dicen, pero ¿por qué sí pueden ir a restaurantes y por qué hacen pilotos de bares? ¿Por qué se pueden montar incluso en un avión y no pueden ir a cultos religiosos? Bueno, lo primero que te diría con eso es, hoy el decreto que está vigente permite los pilotos de iglesias. Hoy en el país tenemos más de 620 municipios ya con pilotos de iglesia funcionando los servicios religiosos y de culto. Lo que vamos a llegar a partir del 1 es que ya no es necesario solicitar el piloto por parte de los alcaldes, sino que esta actividad se entiende abierta solamente que deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad que ya están diseñados para el sector religioso, que son unos protocolos claros sobre el aforo y sobre la forma como se debe operar esta actividad. Alguien que se quiera casar y quiera hacer un matrimonio en una iglesia el 3 de septiembre, ¿puede hacerlo? Claro que lo puede hacer. Lo único que tendrá es que cumplir con el protocolo de bioseguridad que ya está establecido para ese sector, cumpliendo los requisitos de aforo y de bioseguridad que debe cumplir esa iglesia. Ahora bien, en los únicos lugares donde puede haber unos cerramientos adicionales son en los municipios de alta afectación, que un alcalde solicite la prohibición de algo que ya queda abierto. Para que me entiendas mejor, todo queda abierto excepto lo que está prohibido. Ahora, el tema, por ejemplo, del transporte intermunicipal. ¿Cuántas personas pueden ir en un bus, en una flota que vaya a Cali-Bogotá? La flota puede ir llena y en el caso de las familias, si yo me quiero montar en un carro con toda mi familia, 5 personas, para ir a Girardot, por ejemplo, ¿podemos hacerlo a partir del 1 de septiembre? Bueno, entonces lo primero que hay que decir ahí es, a partir del 1 de septiembre queda activado plenamente tanto el transporte intermunicipal como interdepartamental y las vías nacionales para el transporte tanto público como privado. En el transporte público, el Ministerio de Transporte tiene unas regulaciones, unos protocolos de bioseguridad que establecen que dentro de esto se debe aún garantizar el distanciamiento social, y por eso ahí hay unos protocolos en cuanto a cupo de las personas que pueden estar adentro de un bus o adentro de un taxi. En el caso del transporte privado, siempre y cuando sea núcleo familiar o sean las mismas personas que habitan una casa, no tiene ningún límite frente a las personas que van dentro del vehículo y que se podrán desplazar a cualquier parte del territorio nacional. No puede ir al bus lleno. Ahora, los restaurantes, ¿los menores de 14 años pueden ir a restaurantes o no? Bueno, ahí son dos preguntas diferentes. Lo primero que hay que decir es, los restaurantes que ya vienen operando en más de 670 municipios en el país a través de pilotos, el 1 de septiembre pueden operar de manera tranquila, siempre y cuando, nuevamente repito, cumplan con los protocolos de bioseguridad que ha establecido el Ministerio de Salud para esa actividad. En cuanto a los menores de edad, hay un artículo dentro del decreto que habla del comportamiento ciudadano. Ese artículo será desarrollado a través de una resolución por parte del Ministerio de Salud que establecerá para las poblaciones de mayor riesgo, y cuando hablamos de poblaciones de mayor riesgo nos referimos a las personas que tengan morbilidad, que tengan una preexistencia, mayores de 70 años y menores de 14 años, cuáles son las restricciones que tendrán en todo el territorio nacional. Bueno, eso entonces viene después en el decreto del Ministerio de Salud. Es importante saberlo porque es difícil de entender cómo los niños pueden ir al colegio, pero no pueden ir a restaurantes, por ejemplo, ¿no?
queda uno con esa inquietud. Viceministro, ¿esto es una prueba por un mes? Todos los decretos que ha venido emitiendo el gobierno nacional en materia de atención de la pandemia del COVID-19 vienen con unos lineamientos claros por parte de un comité de expertos del Ministerio de Salud. Quiere decir, aquí esto no lo sacamos de los cabellos. Esto viene todo de un proceso de análisis científico que se hace dentro del Ministerio de Salud con estos expertos que dan las recomendaciones. Como se dan esas recomendaciones, tenemos periodos en donde esos periodos, como hemos venido teniendo diferentes decretos desde que inició la pandemia al día de hoy, hemos tenido una apertura gradual, al comienzo unos decretos mucho más estrictos, después hemos ido incorporando sectores hasta llegar a este punto del 1 de septiembre, que ya es una apertura mucho más grande. Claro, ahí hay una evaluación y probablemente para octubre, Dios mediante y esperando que el comportamiento epidemiológico se siga manteniendo en la tendencia que va, pues obviamente octubre podrá tener mayores aperturas y así llegar hasta un punto en donde regresemos a una normalidad que puede durar mucho tiempo, pero que siempre tendrá una condición de preservar la vida y la salud de los colombianos. Muchas gracias, señor viceministro, y ojalá funcione este nuevo plan. Gracias. No, gracias a ustedes.